Saludo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer haber estado, o mejor dicho, un placer estar conmigo, con el licenciado Luis José Rosó en un análisis más de la situación sociopolítica y económica de la República Dominicana. En esta tarde vamos a hablar de impuestos. Vamos a hablar de qué significan los impuestos, devaluación, inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Miren. Los gobiernos se han enrumbado a mantenerse de la carga impositiva. Y a su vez pues practican lo que es la privatización de los bienes del Estado. Y ellos se sustentan, o mayormente se quieren sustentar como base principal la carga impositiva. Pero la carga impositiva principalmente afecta una clase social en específico, que es la clase media. Porque la clase alta, la clase empresarial, tiene manera de gravar esos impuestos para que lo pague el consumidor. Y sale exento por muchas razones y por muchas facilidades que le dan los gobiernos a estas empresas. Entonces, esa carga impositiva recae sobre una clase en particular, que es la clase media. La clase baja, pues, paga los impuestos indirectos más que los impuestos directos, exceptuando lo que son empleados que pagan los impuestos directos ya de su salario. Pero los demás impuestos son impuestos indirectos que lo pagan a través de compras realizadas en los supermercados y etcétera, etcétera, en cualquier área que vayan a hacer su compra específicamente de bienes de consumo. Ahora, ¿qué debe hacer? Los gobiernos no deben sustentar sus ingresos simplemente en la carga impositiva. Yo considero que los gobiernos deben crear la base para ser autosuficiente. Que además de los impuestos, pues el gobierno pueda tener otro tipo de recaudación y entradas que permitan, pues, paliar lo que son sus gastos, principalmente de capital y gastos superfluos o otros tipos de gastos generales en los cuales incurra cada gobierno. Mire, en la República Dominicana se ha dado una práctica que es ahora mismo lo que está en boga en este gobierno, que es la alianza público-privada o el fideicomiso. Eso lo que da al traste es con una forma diferente de lo que es la privatización. Y el gobierno se está concentrando simplemente en que sus recaudaciones sean a través de la carga impositiva, y eso lo que provoca es empobrecimiento, devaluaciones, inflación descontrolada, porque no hay un equilibrio ni tampoco hay una facilidad para que podamos ir reduciendo el nivel de pobreza en la República Dominicana. Mire, el círculo de cobro de impuestos va a llegar a un límite. En cualquier parte del mundo va a llegar a un límite. Y eso se va a ver. Yo hago estos videos porque verdaderamente estos videos van a quedar como un ejemplo. En el momento mismo en que yo ya no exista, estos videos van a quedar como referencia de que lo dijo alguien en un momento dado. Los impuestos o el círculo de cobro de impuestos va a llegar a su fin, por la sencilla razón de que cada vez más se ve reducido el salario del trabajador, cada vez más. Usted se pone a analizar lo que usted paga de impuestos y el gobierno se queda con más del 50% de su salario. Con más del 50% de su salario.
Analice e investigue para que usted vea, tanto con impuestos directos como con impuestos indirectos, porque le cobran impuestos si usted va al supermercado, si usted compra un vehículo, si usted compra cualquier cosa, pues eso se le grava con impuestos, pero ya ese dinero que usted devengó, que usted recibió como salario y que usted dedicó una parte de ese salario al ahorro, ese dinero ya está grabado con un impuesto directo. Pero cada vez que usted ejecuta una compra, usted tiene que pagar más impuestos. Entonces, el círculo de ese impuesto llegará a un momento en que el poder adquisitivo será tan golpeado que usted no le va a quedar más remedio que sumirse en la pobreza, manteniendo a un grupo de lacras políticas que se benefician de su salario. Vamos a analizar a profundidad el cobro de los impuestos. ¿Por qué los gobiernos tienen que enrumbarse en sostenerse de una carga impositiva constantemente? Vamos a desvincular al gobierno, vamos a hacerlo productivo, vamos a hacerlo autosuficiente, creando nuevos renglones que le den ingresos suficientes al Estado para poder mantener una calidad de vida de los ciudadanos. Y debemos señalar que en la República Dominicana, principalmente, que es donde me converge y donde me afecta mayormente, los impuestos o el pago de impuestos no garantiza la devolución alguna a los ciudadanos. En ningún renglón los ciudadanos vemos devolución de los impuestos que pagamos, ni por la calidad de los servicios prestados, ni por la estructura que pueden ser mejoradas o que pueden ser beneficiosas para la nación. Nada. Todo se basa, si van a hacer una estructura o van a hacer una construcción X, es bajo los préstamos. Hay que hacerlo con préstamos. Mientras que el pago de los impuestos se dedica simplemente a la corrupción o se queda en manos de los políticos en corruptela. Por tanto, es empobrecedora la situación en la República Dominicana con respecto al funcionamiento del Estado. Y otro asunto es, en ese sentido, no vemos retribuido nuestro cobro de impuestos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser nuestro propio gobierno. ¿Por qué digo esto? Mire, usted quiere un buen servicio de energía eléctrica, usted tiene que comprarse o un inversor o una planta eléctrica, porque el Estado no le garantiza un eficiente servicio de energía eléctrica. Pero usted está pagando una energía eléctrica y usted está pagando unos impuestos para usted tener una facilidad y comodidad en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Que con respecto a lo que es la seguridad social, para usted tener una seguridad, o mejor dicho, para usted sentirse seguro, usted tiene que comprar una pistola, usted tiene que comprar una escopeta, o usted tiene que tener seguridad privado para usted tener un poquito, un mínimo de confianza, de seguridad en su entorno, porque el gobierno no le brinda esa seguridad que demanda, esa seguridad que usted necesita. Pero no vayamos más lejos. Si usted necesita un servicio de educación para sus hijos o para usted, usted tiene que valerse de pagar o de sus bolsillos. ¿Para qué? Para pagar un buen servicio de educación a sus hijos, pagar un buen colegio, porque el gobierno no le garantiza a través de las escuelas públicas un buen servicio de educación a sus hijos, ni a usted tampoco. Entonces, ¿para qué son los impuestos? Pero si usted quiere un buen servicio de salud, los hospitales
no responden a sus necesidades. Pero mucho menos los seguros del gobierno responden a sus necesidades satisfactoriamente. Usted tiene que poner de su bolsillo para pagar un seguro médico favorable que le pueda responder en el momento en que usted necesita de ese servicio. Entonces usted se pregunta, ¿para qué pagar más impuestos? Entonces, bajo esa condición, ¿es usted o no su propio gobierno? Entonces, ¿para qué tenemos un Estado? ¿Para qué tenemos un gobierno que dice dirigir los destinos del país? Para que se enriquezcan unos con otros a través del trabajo arduo que hacemos todos los dominicanos. Saque usted sus propias conclusiones a ver si yo no estoy en lo cierto. Una contradicción de este gobierno que quiere aplicar una posible reforma fiscal basada en un sistema impositivo que es totalmente dañino, empobrecedor, devaluativo e inflacionario. Nosotros sí podemos necesitar una reforma fiscal, pero una reforma fiscal basada en un ordenamiento del sistema de recaudación del Estado. Una reforma fiscal basada en un reordenamiento de recaudación del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado cobra muchos impuestos en algunos renglones y en otros no cobra. Hay que reconocer en realidad, y por eso buscamos orden, pero no bajo la carga impositiva solamente. Por eso hago la sugerencia, el Estado debe ser autosuficiente y no implementar con una nueva forma de privatizar los bienes del Estado para solamente abocarse a que el Estado se sustente por la carga impositiva de cobrar impuestos a los ciudadanos. Entonces, ¿en qué disyuntiva está entrando el Estado? Bueno, tomar préstamos para pagar deuda. Que yo no entiendo por qué el Estado tiene que incurrir en tomar préstamos, que ya vamos por más de 14,000 millones de préstamos, 14,000 millones de dólares en préstamos, que ronda el 70% del PIB, simplemente porque no se ve en qué lo han gastado. No se ve en qué han usado ese dinero. Sí, yo le digo, ese dinero lo han usado para pagar intereses vencidos, para pagar deudas. Entonces, ellos están incurriendo en préstamos para pagar deudas, mientras el gobierno anda anunciando por todas las provincias megas obras que para mí son una demagogia. Es un mentiroso, es un demagogo, un mentiroso, un falsante, porque el objetivo principal de este gobierno es responderle a los intereses internacionales y a los intereses del empresariado dominicano. Y yo vuelvo y reitero, analicen, verifiquen quiénes manejan los principales ministerios en la República Dominicana. Son manejados por empresarios, son manejados por la clase burguesa de la República Dominicana. Ministerio de Turismo, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Administrativo de la Presidencia, las ARS, principalmente las empresas eléctricas, se están adueñando las principales familias del sector empresarial, del Estado. Todas las empresas del Estado son manejadas, instituciones del Estado son manejadas por la burguesía en este momento. Por eso se dice que es un gobierno de los popis. Entonces, nosotros tenemos que parar eso, ponerle fin.
votamos por un cambio, pero por un cambio estructural, no por un cambio de gobierno. Y lo que queremos es ese, el verdadero cambio, no un cambio de gobierno, un cambio estructural. Así que yo le exhorto a que estemos pendientes y busquemos verdaderamente que el gobierno sea autosuficiente. Hagan el bien sin mirar a quién. Y además, dar es mejor que recibir. Buenas tardes, bendiciones.